Bienvenidos sean todos ustedes, mi nombre es Florencio Cortés López. Hoy estaremos hablando del autor Cecilia Fierro sobre el tema Transformando la práctica docente, una propuesta basada en la investigación. Comencemos. Dentro de la práctica encontramos fundamentos del programa. Nos dice que parte de una práctica educativa. Esta práctica educativa es prioritaria. Con el tiempo, los pueblos cambian y se desarrollan. El papel del docente tiene como fin un objeto de estudio. Dentro del objeto de estudio encontramos la profesión de los maestros. Nos dice que la profesión de los maestros es demandante, pero poco reconocida. Se define como innovador. La experiencia que el maestro experimenta dentro y fuera del contexto del trabajo. Las y los docentes emprenden e innovan cotidianamente. Estas son auténticas y prácticas. Se consideran como protagonistas y transformistas de un cambio trascendente. Los maestros utilizan la metodología basada en la investigación. Estas deben ser sustentadas teóricamente para el desarrollo de un buen proyecto. El trabajo del maestro se centra en la organización y en la estructura curricular, como también en la organización laboral y administrativa. Se caracteriza por problemas económicas, familiares y sociales. Dentro de estas características encontramos maestros, alumnos, autoridades educativas, políticas, institucionales. Estos son los principales pilares para la comunicación, para que puedan tener una profunda cercanía con los alumnos. Es decir, son los únicos de acercarse y tener una mejor comunicación para lograr el objetivo principal. La práctica docente tiene relación y vínculo con padres de familia, maestros y autoridades escolares. Intervienen sistemáticamente y planifican. La tarea del maestro se desarrolla en un determinado momento, en múltiples relaciones, tanto normativo y administrativo. Está intrínsecamente conectado de valores personales y sociales. Estos valores se conforman de la siguiente manera: maestros, alumnos, padres de familia, comunidades, etc. Este análisis crítico tiene en común 7 puntos que son importantes, que se debe de descubrir y desarrollar en el proceso. 1. Ofrece una concepción. 2. Ámbito de conflicto. 3. La educación como fuerza conservadora. 4. Sujeto activo. 4. Creativo e innovador. 5. Creativo e innovador. 6. Comprende la concepción y procesa información. Tiene la capacidad de sentir. 6. El docente tiene experiencias. Experimenta día a día, es decir, el quehacer del docente. Estos elementos se distinguen con un análisis crítico, entorno social e institucional. El docente reflexiona para entender y sustentar sus ideas. El diálogo de trabajo grupal. Se acumula ideas, conocimientos e investigaciones de su experiencia. Se dialoga, se intercambia ideas, se sustenta ideas antes de empezar. Esto se logra mediante el diálogo. Dentro de esto encontramos 3 dimensiones de la práctica. 1. Complejidad. 2. Dificultades. 3. Análisis. Dentro de la práctica encontramos dimensiones del maestro. 1. Dimensión personal. Es considerado fundamental, con cualidades y características. 2. Dimensión institucional.
usos y costumbres. 3. Dimensión interpersonal. La relación entre la comunidad colectiva. 4. Dimensión social, cultura y contexto gráfico. 5. Dimensión didáctica. Enseña, orienta, dirige, facilita y guía. 6. Dimensión valoral. Diseña y forma valores de enseñanza. Estas relaciones tienen un vínculo con la pedagogía. Nos dice que el maestro vive de su función, analiza y entiende e identifica la problemática dentro del contexto. Para lograrlo se sigue un método de trabajo. Dentro de este método encontramos 5 puntos esenciales. La primera, se reflexiona. La segunda, se experimenta. La tercera, se trabaja. La cuarta, se compromete. La quinta, se innova. Para poder seguir, es esencial responder algunas preguntas. Estas 3 preguntas son importantes para poder lograr y llevar a cabo el método de trabajo. La primera pregunta dice así: ¿de qué manera se trabaja? En primera, se conoce y se desarrolla. 2. Se desarrolla intelectualmente. 3. Se tiene metas, saberes pedagógicos. 4. Se pregunta y se investiga. 5. Se crece y se aprende de la experiencia. 6. Se intercambian ideas. La segunda pregunta dice: ¿por qué apoyarnos en la metodología de investigación? Esto se compone de la siguiente manera. Debe de existir un grupo. Debemos de tener la práctica y desarrollar la teoría. Se investiga. Se diseña un plan educativo colectivo para poder trabajarlo en el aula con el fin de lograr el método de investigación. Este método nos hace para mejorar y lograr el método de estudio, es decir, el objetivo principal. La tercera pregunta dice: ¿cómo es el camino por el que vamos a transmitir los maestros? Nosotros como maestros estamos expuestos a muchas cosas de complejidad, obstáculos, pero hay que tener en cuenta que si logramos llegar a este punto, nuestro conocimiento se amplia, se recrea nuevos saberes y se pone en práctica. El programa de formación. Estas etapas se propone de la siguiente manera. 1. Análisis. Se analiza la práctica docente, es decir, nuestra experiencia. Transformar. Se analiza lo crítico. 3. Se comprende. Se busca respuestas dentro de. 4. Introducir los cambios para mejorar. 5. Reapertura del proceso, es decir, se recupera, se concentra dicha información. Para poder llevar a cabo, se coordina mediante 2 tareas. La primera es preparar material. La segunda se recupera y se recapitula información. El penúltimo punto, cierre de análisis. Para poder llevarlo a cabo, se sigue algunos puntos importantes. Estos puntos son: la primera es la reflexión. La segunda, análisis. La tercera, tener presente el objetivo. La cuarta, se integra. La quinta,
se analiza. La sexta, se analiza nuevamente la práctica, como también la dimensión. Esto con el fin de lograr y poder llevar a cabo el cierre de análisis, con un aproximado de 35 horas, periódicamente semanales. Y por último tenemos el diario del maestro. El diario del maestro se propone que cada maestro desarrolle, describa su experiencia, por mucho una cuartilla, que exprese lo importante, los sucesos de su práctica docente, y se revise periódicamente para que con ello tener en mente y tener a la mano los aspectos a transformar, es decir, los logros cotidianamente. Es así como también se debe de realizar una historia académica, como también la carpeta personal. Esta carpeta personal permite recuperar el aprendizaje logrado y descubrir aún más, con el fin de reflexionar y aportar ciertas ideas y lograr el objetivo principal. Así que, maestros, estamos preparados. Hay que seguir adelante. Todo sacrificio tiene su recompensa. Es momento de partir. Muchísimas gracias. Excelente tarde.